Comenzamos con el tema número 3, etapas del diseño estructurado. Para manejar o para entender mejor sobre las etapas del diseño, debemos entender el concepto de diagrama de flujo de datos, o DFD, el diagrama de flujo de datos. Para entender el diagrama de flujo de datos, lo que intenta graficar o entender del negocio no es más que las funciones o de las funcionalidades que tiene el proceso. Es decir, hay que obtener los procesos y los subprocesos de la empresa en la cual se va a desarrollar el software e interrelacionarlos. Para eso utiliza algunos diagramas. Este es un diagrama clásico, es un diagrama muy parecido al diagrama, este diagramita que se trabajaba en programación, el diagrama de flujo. Ese diagrama de flujo es un diagrama bastante usado y los diagramas de flujo de datos son prácticamente casi lo mismo, con algunos cambios pero menores. Si hemos aprendido y han utilizado todas las fases de los diagramas de flujo, todas las etapas, entonces se va a entender muy bien esto. Algunos de los aspectos que se utilizan en los diagramas de flujo es establecerá el qué funciones se deben desarrollar sin implicar el cómo, sino más bien el qué funciones se van a desarrollar, pero sin implicar el cómo se va a hacer, sino el qué, más que todo el qué y no el cómo. Modelos de sistema independientes de las restricciones físicas del entorno, facilitan el mantenimiento, y la portabilidad, ¿no? La portabilidad de los sistemas de información. El diagrama de flujo de datos proporciona una representación del sistema a nivel lógico y conceptual. Recordemos que conceptual es el de más alto nivel. Es cuando estoy interrelacionándome con el entorno del empresariado. Y lo que diseño ahí es un diseño conceptual donde se puede usar los diagramas entidad-relación, por ejemplo. Ya cuando hablamos de un diagrama lógico ya podemos hablar de las estructuras de datos que se van a trabajar en este contexto. ¿Okay? Esas estructuras de datos sientan las bases para el tema del desarrollo del software, utilizando por supuesto un lenguaje de programación estructurado, ¿no? Para poder que esté alineado con el tema del diseño. Eso es lo que estamos explicando hace un momento. Cuando hablamos del modelo esencial, en el modelo esencial tenemos, ¿cuál sería el modelo clásico este? Tenemos un modelo, ¿no? Tenemos un modelo esencial. Este modelo esencial tiene algunas partes, como el modelo ambiental, ¿no es cierto? Tenemos al modelo ambiental. Y el modelo de comportamiento, el modelo ambiental y el modelo de comportamiento. El modelo de comportamiento. Ya está. Entonces, cuando hablamos del diseño, el modelo esencial tiene dos partes, ¿no? Usando ya los diagramas, ¿no? El modelo ambiental y el modelo de comportamiento. El modelo ambiental, en cambio, tiene algunas partes como la declaración de propósitos y la lista de acontecimientos, ¿no? Lista de acontecimientos. Lista de acontecimientos. Propósito, lista de acontecimientos y los diagramas de contexto. Que vamos a comenzar a ver luego, los diagramas de contexto. ¿Ok?
Y los modelos de comportamiento, en cambio, están los modelos preliminares. Los modelos preliminares, ¿no es cierto? Y el modelo terminado. Acá pueden estar los DFDs, ¿no? Estos son los DFDs nivel 1. No, porque los diagramas de contexto son nivel 0. Los diagramas de contexto son nivel 0 y acá vienen los modelos preliminares y el modelo terminado. Estos se conocen como el ascendente, niveles ascendente y descendente, ¿no? Esos son los niveles, ascendente y descendente. De eso se trata, ¿correcto? Estos dos modelos son claves importantísimos. Ahora, ¿qué herramientas de modelado son importantes? Algunas herramientas que comenzaríamos a trabajar. Son el modelado, primero, el modelado de funciones del sistema. Modelado de funciones del sistema. El modelado de datos almacenados. 2. El modelado de datos almacenados. 3. El modelado de estructuras de los programas. Modelado de estructuras de los programas. 4. El modelado de estructuras de los programas. Prácticamente el punto 3 y 4 son las estructuras de programación. Estas estructuras de programación no son más que los modelos relacionales y entidad-relación. Estos modelos relacionales sientan las bases para la programación de base de datos, para el lenguaje de programación que vamos a usar. ¿Correcto? Ahora, dentro de ya los diagramas que se pueden usar, en estas herramientas hemos hablado de los modelos, pero dentro de los diagramas que podemos usar está el diagrama de flujo. El diagrama de flujo de datos. 2. Este diagrama de flujo de datos necesitamos tener su diccionario de datos, ¿no? En este diagrama de flujo de datos necesitamos tener el diccionario de datos. También tenemos el diagrama de estructuras de datos. El diagrama de estructuras de datos y la gráfica de las estructuras. A veces se suele llamar un grafo relacional. El grafo relacional, o mejor dicho, podríamos utilizar algo que es mucho más viable para este tipo de trabajos, es el diagrama relacional. ¿Ok? Es el diagrama relacional. Muy bien. Vamos a ver entonces algunas partes y aspectos de cómo se trabajan los diagramas de flujo de datos. ¿Ok? La simbología clásica de los procesos es, primero, tenemos que ver este símbolo. Este símbolo. Este símbolo significa proceso, como por ejemplo calcular impuesto de ventas. ¿Ok? Calcular impuesto de ventas. Tenemos diferentes simbologías. Otra, esta línea, que es pregunta al cliente, pregunta de un cliente, por ejemplo. Bueno, aquí vienen los flujos, ¿no? Yo voy a suponer que es pregunta a un cliente. ¿Correcto? ¿Qué más? Ahora, flujo de entrada. ¿Cómo podemos graficar un flujo de entrada? Flujo de entrada. Vamos a ver. ¿Correcto? Graficamos un flujito de entrada y decimos número telefónico es lo que se solicita. Número telefónico y el proceso, ¿no? Por ejemplo, en el proceso podría ser validar números. Acá
Yo, ¿qué es lo que le solicito al sistema? Es números telefónicos de los clientes. Y aquí, ¿cuál sería el proceso? Validar números telefónicos. Ese sería un primer flujo de entrada. Y el de salida es la respuesta que dé este proceso. El de salida sería la respuesta que dé el proceso. ¿Ya? Por ejemplo, el flujo de salida. Este es el flujo de entrada. Y este es un ejemplo de flujo de salida. ¿Ok? Tengo el proceso primero. Vamos a trabajar con el proceso. A ver, generar itinerario de entrada de conductor. Un paréntesis. ¿Y cómo identifico que esto es un proceso? Recuerden esto. Identifico que esto es un proceso porque tiene actividades. ¿Ok? Tiene actividades. Si no tiene actividades no es un proceso, es una actividad. Aquí lo que van son procesos. Generar itinerario de entrada de conductor. ¿Y qué me entrega? Itinerario de entrada. ¿No? Generar itinerario de entrega de conductor. ¿Y qué es lo que me entrega? El itinerario de entrada del conductor. Ya está. Estas son las entradas. Viene el proceso y acá tiene una salida. Aquí está el proceso. Se supone que por acá hay una entrada y acá está la salida. Genera itinerario de entrada de conductor. Itinerario de entrada de conductor. Es lo que está entregando en este caso. ¿Ok? A veces también se suelen trabajar con algo que se llaman los flujos de diálogo. Que son parecidos. Igual trabajamos con el procesito, ¿no? Igual trabajamos con el proceso. Por ejemplo, aquí le vamos a poner determinar estatus de pedido. ¿Ok? Determinar estatus de pedido. Preguntar sobre el estatus. Aquí la diferencia es que tiene una direccional. Está en dos direcciones. Esa es la diferencia. No solamente es de salida, sino también entra y sale al mismo tiempo. Entonces aquí la respuesta del cuadro de diálogo es diferente. Preguntar, primero aquí viene preguntar, ¿no es cierto? La pregunta y la respuesta. Como es de diálogo, sería preguntar sobre el estatus de pedido, ¿no? Sobre el estatus de pedido. Preguntar sobre el estatus de pedido. Ahora, ¿qué es lo que me entrega? ¿Cuál es la respuesta? Respuesta de estatus de pedido. Estos serían los flujos de diálogo. Este es un flujo de diálogo. ¿Ok? Para saber, esto sería un flujo de diálogo. ¿Correcto? Ahora, los almacenes de datos. ¿Cómo se representan los almacenes? Un ejemplo de almacén es algo donde se va a guardar información. Los almacenes, o también esto pueden llamarse las estructuras. Por ejemplo, almacén de datos, ejemplo de almacén. Ejemplo de almacén de datos, pedidos. Ejemplo de almacén, pedido. Otro, terminadores.
Vamos a hacer un ejemplo más completo. Terminadores. Esto es para los diagramas de contexto. Esto es para los diagramas de contexto. Departamento de contabilidad. Ahí está. Departamento de contabilidad. ¿Correcto? Bien. Ahora tenemos que entender también que el resultado de este análisis debe ser, para entender de este diagrama de flujo, ustedes tienen que hacer un análisis del negocio y después graficar estos diagramas de flujo. Pero el resultado de este análisis tiene que ser gráfico, lógico, nunca referido a entornos físicos, preciso y breve, ¿no es cierto? Comprensible, debidamente particionado, bien documentado, nunca redundante y no ambiguo. Eso es lo que hay que entender. Ahora, en los diagramas de flujo de datos no se deberá modelizar, ¿no? Procedimientos, puntos de inicio y de terminación, ¿correcto? O sea, en los diagramas de flujo de datos esto no se trabaja, sino se trabajan los almacenes y los flujos, los tres tipos de flujos que hemos visto y los almacenes. Si es que un flujo te entrega algún tipo de, por ejemplo, si el flujo sería, como aquí, determinar estatus de pedido, yo puedo verificar en dónde, en el almacén pedido, porque aquí en pedido es donde se encuentra la data, ¿correcto? En pedido es donde se encuentra la data. Algunos elementos básicos que podemos trabajar, ahora vamos a ver los niveles de descomposición. Por ejemplo, el sistema, ¿qué es lo que debe contener? Descomposición o exposición de niveles. El sistema tiene que contener un diagrama de contexto. Primero, el sistema de información, ¿qué debe contener? Tiene que contener un diagrama de contexto, ¿no? Tiene que contener un diagrama de contexto, el diagrama de contexto de primer nivel. O sea, primero es el sistema y lo que va a entregar el diagrama. Y lo que va a o sea, ¿qué es lo que le van a entregar el sistema y el sistema qué es lo que va a devolver? Primero, en el sistema de información, para el diseño total. Primero, el diagrama de contexto. Segundo, varios DFD del nivel 1, este sería el nivel 0, del nivel 1, nivel 2, ¿no? O más conocido como los niveles intermedios, ¿no? Este es el nivel intermedio. Nivel intermedio y varios DFDs del último nivel o nivel de detalle. ¿Ok? De nivel de detalle, ¿correcto? Eso es lo que hay que definir. Ahora, otra cosa que se recomienda es utilizar 4 niveles de descomposición de diagramas. 4 niveles de descomposición. Cuatro niveles de descomposición de diagramas. El nivel 0, o sea, el nivel 0, recuerden, el nivel 0 es el diagrama de contexto. El nivel 0 es el diagrama de contexto. El nivel 1 son subsistemas. ¿Ok? El nivel 2 son funciones de cada subsistema. Funciones de cada subsistema, el nivel 2. El nivel 3 son subfunciones asociadas. Si es que hubiera, ojo, si es que no hay, solamente se puede quedar en el nivel 1 o el nivel 2.
subfunciones asociadas. Y el nivel 4, si hubiera, son los procesos necesarios para el tratamiento de cada subfunción. Procesos necesarios para el tratamiento de cada subfunción. ¿Ya? Esos serían los 4 niveles. Estos serían en los DFDs de construcción. Estos serían los DFDs de construcción. ¿Ya? Esos serían los DFDs de construcción. ¿Correcto? Ahora, ¿cuál es la principal responsabilidad de los diagramas de contexto? O sea, los primeros, estos diagramas de contexto. ¿Cuál es su principal responsabilidad? La principal función o responsabilidad de los diagramas de contexto, o su objetivo, es realizar una declaración formal del dominio. El dominio es el ámbito prácticamente del sistema de información que se esté trabajando. Un solo sistema, recordemos, un solo proceso representará el área que se esté estudiando. O sea, yo grafico el proceso, ¿no? Grafico el proceso y luego tengo que trabajar con el DFD. ¿Cuál es el DFD de ese proceso? Ahora, el contexto queda definido por los flujos de entrada y de salida. Por decir, acá viene el sistema, los flujos de entrada y qué es lo que te entrega el sistema, ¿no es cierto? Y las entidades externas, recordemos, ¿no? Las entidades externas han de aparecer en este nivel y no en ningún otro. Las entidades externas, como de repente, no sé, proveedor, puede ser una entidad externa, ¿no? Recordemos que este es orientado al flujo, es muy diferente de la orientación a orientación objetos, ¿no? Ahora, gráfico que va a proporcionar el ámbito de proyecto objeto de estudio. O sea, es el objeto de estudio inicial del proyecto, ¿no? En él aparecerá todo aquello que necesite, o debe aparecer todo aquello que necesitemos para implementar el sistema de información, o evitar datos del o hacia el sistema a desarrollar. O sea, si hay cosas que no van aquí, entonces aquí es donde se va a explicar mejor, en este diagrama de contexto general, ¿ok? Este diagrama de contexto general. Muy bien. Gracias.